Esta vez no detuve a mi prometido de correr hacia el fuego para salvar a su sobrina no biológica, Olivia Morales. En cambio, vi cómo las llamas lo envolvían por completo. En mi vida pasada, un incendio se había desatado en el hotel el día de nuestra boda. Héctor y yo escapamos, pero Olivia estaba atrapada dentro. A medida que las llamas crecían, hice todo lo que pude para evitar que él se lanzara a rescatarla. Cuando el fuego fue finalmente extinguido, Olivia estaba muerta. Héctor afirmó que no me culpaba, incluso compró boletos de buceo para mí y nuestro hijo. Pero en nuestro tercer aniversario de bodas, a 300 pies bajo el nivel del mar, él arrancó nuestro tanque de oxígeno y gruñó: «Tú eres la razón por la que no pude salvar a Olivia en ese entonces. Ahora una vida por una vida». Lloré y le rogué que perdonara a nuestro hijo, insistiendo en que era inocente. Pero Héctor se alejó nadando sin mirar atrás. Al final, mi hijo y yo nos asfixiamos hasta morir. Después, supe que Héctor siempre había estado enamorado de Olivia y me odiaba por haberle impedido salvarla. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el día del incendio, ahogándome en un humo espeso. Me di cuenta de que había renacido. Mi mirada se detuvo a mi alrededor hasta que vi a Héctor tratando de derribar una puerta para salvar a Olivia. «¡Héctor!», grité. Él me miró, descontento, pero decidido. «No me convencerás. Aunque Olivia y yo no estamos relacionados por sangre, ella me ve como su tío. Tengo que asumir la responsabilidad de su bienestar. Puedes irte si quieres, pero yo no me iré a ninguna parte. Y si no vas a ayudar, entonces no te interpongas». Esta vez, en lugar de detenerlo, accedí de inmediato. «Está bien». Héctor se quedó inmóvil por un segundo. Luego volvió a derribar la puerta. Salí corriendo del edificio. Media hora después, Héctor salió cargando a Olivia. Cojeaba, la sangre le brotaba de la rodilla, pero no me miró mientras la subía a la ambulancia. En mi vida pasada, le había impedido entrar, lo que llevó a la muerte de Olivia y a años de resentimiento. En nuestro tercer aniversario, el mismo día de su muerte, me había asesinado a mí y a nuestro hijo. Ahora sabía que él siempre la había amado, así que esta vez no interferí. Ese mismo día solicité ser voluntaria como maestra en una escuela rural de montaña. «Cassandra, acabas de casarte. El programa dura al menos 3 años. ¿Estás segura?», preguntó la directora. «Estoy segura. Me presentaré en 7 días», respondí sin dudar. Había decidido alejarme y darles a Héctor y Olivia mi bendición. Mis heridas eran menores y fueron tratadas rápidamente. Olivia seguía inconsciente y Héctor se negaba a apartarse de su lado, ignorando sus propias heridas. Incluso los médicos me pidieron que lo hiciera entrar en razón. Una mirada a su rodilla me dijo que estaba dislocada. «El médico dice que tu lesión en la pierna es grave. Deja que te traten». «Yo me quedaré con Olivia», dije. «Soy un hombre. ¿Qué puede hacerme una pequeña herida como esta? Además, Olivia llorará si no estoy aquí cuando despierte», respondió él. Olivia ya tenía 20 años y ya no era una niña. Siempre se había aferrado a Héctor, provocando peleas entre nosotros, pero él me llamaría trivial y me acusaría de tener una mente sucia por cuestionar su vínculo. Afirmó que la había criado desde que tenía 7 años y que simplemente estaba acostumbrada a depender de él. Me di por vencida tratando de convencerlo y le espeté. «Ya te han tratado. Vete a casa y hazle una sopa a Olivia. Sopa de pollo, sin pimientos, poca sal. Pide comida para llevar. Estoy herida y exhausta», añadí. Héctor frunció el ceño, pero se volvió hacia Olivia cuando ella se movió. «Olivia, por fin estás despierta. Has estado bajo mi cuidado desde que tenías 7 años. Te crié para que fueras una joven excelente. No sé qué harías si algo te pasara hoy». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Juraste en mi 18º cumpleaños que estaría a tu lado para siempre. Incluso si no entiendes mis sentimientos, nunca me alejaré de ti». «Entiendo», dijo Héctor agarrándole la mano. «No te preocupes, Olivia. Nunca te abandonaré». Luego se volvió hacia mí bruscamente. «Cassandra, ve a casa y haz sopa de pollo para Olivia». Olivia le cubrió la boca. «Si ella no quiere cocinar, está bien. Me quedaré con hambre. No quiero que se peleen por mí». Pero Héctor me lanzó una mirada fulminante. «Si no cocinas, olvídate de la boda la próxima semana. Piénsalo bien. Has soñado con esta boda durante 5 años. En mi vida pasada, me habría rendido al instante.
Esta vez dije con calma, bien, entonces cancelémosla. Fui a casa y empecé a empacar mis pertenencias para enviarlas a la escuela. Cuando Héctor regresó y vio la casa vacía, preguntó, ¿por qué falta tanta ropa? Oh, la doné toda a las aldeas rurales. ¿Qué? Eso era para nuestro nuevo hogar. Olivia lo eligió ella misma. Él frunció el ceño, pero se ablandó. Olvídalo. Tú eres la señora de la casa. Tú tienes la última palabra. Fue a la cocina y regresó 1 hora después con sopa. No debí haber perdido los estribos antes. Por favor, no me lo tengas en cuenta. No toqué la sopa. Cuando intentó ser dulce, me alejé. Su vergüenza se convirtió en ira. ¿Todavía sospechas de Olivia? Ella solo dijo esas cosas en su 18º cumpleaños porque estaba borracha. La rechacé y la castigué después. Es joven. Aprenderá. Recordé la invitación de boda que ella había diseñado donde se había photoshopeado a sí misma en mi vestido y se había puesto como la novia. Héctor lo había ignorado en ese entonces, pero la alegría en su rostro había sido innegable. ¿No quieres seguir con la boda?, presionó él. ¿O estás tratando de empujarme hacia Olivia? Evité una discusión y dije que bebería la sopa más tarde. Satisfecho, entró en la habitación de Olivia a través de la puerta entreabierta. Lo oí hablar por teléfono. Encontré los de encaje blanco y los de malla rosa. El conjunto de seda negra estaba en el cajón de abajo. Olivia se rió al otro lado. Héctor se llevó la lencería a la nariz y sonrió. Cuando me vio, dijo, «No lo pienses demasiado. Ella es alérgica a la ropa interior desechable». Luego me entregó una bolsa. «Lava esto para ella». Cuando me negué, él espetó. «He estado lavando su ropa interior desde que era una niña. De todos modos, no quiero que tus manos sucias las contaminen». Anunció cada día con Olivia en el hospital y que en 7 días tendríamos nuestra segunda boda. Ese día, Olivia publicó una foto de lencería morada en la cama del hospital con un pie de foto. Héctor me regaló este nuevo conjunto. Conoce mi talla como la palma de su mano. Me gustó la publicación y tomé una captura de pantalla durante 6 días. Ella alardeó de la relación en línea. El último día escribió, «Para salvarme, la pierna de Héctor no fue tratada a tiempo. Ahora está discapacitado de por vida, pero yo lo cuidaré para siempre». Mientras ellos jugaban su juego, borré cada rastro de mí de la casa la mañana de la segunda boda. Puse mi vestido de novia en la habitación de Olivia. Envié todas las capturas de pantalla a Héctor, bloqueé su número, tomé mi equipaje y me dirigí directamente al aeropuerto. El aeropuerto olía a café fresco y combustible de avión, una mezcla que se sentía casi embriagadora. Después de días de pasillos de hospital viejos y silencio asfixiante en casa, no tenía un destino en mente, solo cualquier lugar que no estuviera al alcance de Héctor. Cuando la empleada de boletos preguntó a dónde quería ir, simplemente dije, «El primer vuelo que salga». No importaba dónde aterrizara. No corría hacia un lugar. Corría lejos de una persona, de una vida que me había permitido estrangularme 2 veces. En el avión, revisé las publicaciones de Olivia en las redes sociales por última vez. Los comentarios estaban llenos de simpatía y admiración por su supuesto sacrificio de cuidar al hombre que había arriesgado su vida por ella. Nadie sabía la verdad, cuán calculada era su dependencia, cómo sus garras se hundían más profundamente en él. Mis dedos se cernieron sobre el botón de eliminar las capturas de pantalla que había recopilado, pero me detuve. No eran solo evidencia, eran recordatorios. Necesitaba esos recordatorios, si alguna vez pensaba en volver. Llegué a la capital a la mañana siguiente. El aire era más fresco aquí, nítido de una manera que me despejó la cabeza. El programa al que había aplicado me envió un mensaje confirmando mi ubicación en una escuela remota de montaña. Era un viaje de 3 días para llegar al pueblo con caminos sinuosos y sin señal de celular durante la mayor parte del camino. Eso era exactamente lo que quería, distancia e invisibilidad. La primera noche en la capital, me quedé en un pequeño hostal. Me quedé despierta escuchando el crujido de las viejas tablas del suelo. Mi mente reviviendo escenas de mi vida pasada. En esa vida. Después de la muerte de Olivia, Héctor se había convertido en una sombra de sí mismo. Había tratado de arreglar las cosas, de ser paciente, de absorber su frialdad y su veneno como si solo el amor pudiera derretirlo. Pero cada sonrisa que me daba era una mentira. Cada toque una actuación. Yo había sido la intrusa en una historia de amor que no sabía que existía hasta que fue demasiado tarde.
Esta vez no iba a ser su segunda opción. 2 días después, abordé un minibús polvoriento que se dirigía a las montañas. El camino era accidentado, del tipo que te sacudía los huesos y hacía imposible la conversación fuera de la ventana. Bosques se extendían interminablemente, rotos solo por pequeños grupos de casas desgastadas. Niños descalzos jugaban en los caminos de tierra, persiguiéndose con palos y gritando de pura alegría. Era otro mundo. Cuando finalmente llegué a la escuela del pueblo, me recibió el director, un anciano llamado señor Ortiz. Su apretón de manos fue firme a pesar de su frágil complexión. Usted debe ser Cassandra. Los niños han estado esperando a un maestro durante meses. Algunos de ellos nunca han estado dentro de un aula real. Miré el pequeño edificio detrás de él. 2 habitaciones, un techo de hojalata oxidado y ventanas remendadas con láminas de plástico. Dentro, los pupitres de madera estaban marcados con grabados y una sola pizarra se apoyaba contra la pared, agrietada en una esquina. No había electricidad, no había computadoras ni suministros modernos. Había 20 pares de ojos curiosos asomándose desde el umbral, cada uno muy abierto, con anticipación. Esa noche me senté junto a una pequeña lámpara de aceite planificando mi primera lección. Mis manos temblaban no por miedo, sino por una extraña e inusual emoción. Por primera vez en años, mis decisiones eran completamente mías. Nadie podía ordenarme que cocinara sopa, que lavara la ropa interior de otra persona, que me quedara a la sombra de otra mujer. Aún así, el pasado se coló como un invitado no deseado. En la segunda semana, mientras enseñaba números a un grupo de niños de primer grado, noté una nota doblada en mi bolso. No era de los niños. Era mi antigua invitación de boda. No la oficial, sino la versión editada que Olivia había hecho con su cara, donde debería haber estado la mía. Había tenido la intención de tirarla hace meses, pero ahora estaba aquí burlándose de mí. La quemé esa noche en la estufa. Las llamas lamieron el papel con avidez, y por un momento pensé en el incendio del hotel. La forma en que el humo había llenado mis pulmones, la forma en que Héctor me había mirado, no como su novia, sino como la mujer que se interponía entre él y la chica que realmente amaba. Pasaron las semanas, la escuela se convirtió en mi refugio. Me despertaba antes del amanecer para recoger agua del pozo, enseñaba hasta que el sol se ponía detrás de las colinas, y pasaba las tardes ayudando a los niños con sus tareas a la luz de las velas. Mi cabello se hizo más largo, mi piel se bronceó con el sol de la montaña, y mi risa, antes rara, volvió a formar parte de mi vida diaria. Pero la paz nunca dura para siempre. Una tarde, mientras dirigía a los niños en un ejercicio de lectura, vi a un extraño parado en la puerta, alto, con un abrigo caro que no encajaba en este lugar. Sus ojos recorrieron el aula hasta que se posaron en mí. Mi estómago se contrajo. Héctor. Se veía más delgado, más viejo. Su postura antes segura ahora ligeramente encorvada, pero sus ojos ardían con la misma intensidad que recordaba. Los niños lo miraron con asombro. Era una figura de otro mundo. «Clase, en receso», dije suavemente, forzando una sonrisa a los niños mientras salían. Cuando la habitación quedó vacía, él entró. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo». No me inmuté. No es esconderse si estoy exactamente donde me senté. Su mandíbula se tensó. «Te fuiste sin decir una palabra. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? ¿A Olivia?» Me reí amargamente. «¿Lo que he hecho? ¿Te refieres a retirarme para que pudieras cuidarla sin culpa? Me suena a un favor». Él dio un paso más. «La salud de Olivia ha empeorado. Ella te extraña. Quiere que regreses». La audacia casi me hizo sonreír. ¿Ella me extraña o extraña tener a alguien a quien humillar? La mirada de Héctor parpadeó. Solo por un segundo. «Cometí errores, pero puedo arreglarlos. Podemos empezar de nuevo. Cancelaré la boda si quieres». Lo miré fijamente durante mucho tiempo, recordando el momento bajo el mar cuando me arrancó el tanque de oxígeno, sus ojos llenos de odio. «Ya me mataste una vez, Héctor. No tendrás otra oportunidad». Sus labios se separaron como para hablar, pero me di la vuelta, recogiendo una pila de papeles. «Deberías irte. Los caminos son peligrosos después del anochecer». Él dudó. Luego se fue sin decir una palabra. Esa noche me senté afuera bajo las estrellas escuchando el viento en los árboles. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era por la extraña emoción eléctrica de saber que finalmente le había dicho que no, y que lo decía en serio.
Lo que no sabía entonces era que su visita era solo el comienzo. En las semanas siguientes, regresaría, trayendo ofertas, amenazas y finalmente, la verdad sobre Olivia, que haría que incluso mis peores recuerdos de ella parecieran mansos. Cuando esa verdad saliera a la luz, tendría que decidir si conservar mi libertad, tan duramente ganada, o usarla para destruirlos a ambos de una vez por todas. La semana siguiente fue inusualmente fría para las montañas. El tipo de frío que se metía en los huesos, sin importar cuántas capas usaras. Estaba hirviendo agua en la pequeña estufa de hierro cuando escuché el sonido de un motor, algo inusual en un pueblo donde la mayoría de la gente viajaba a pie o en mula. Mirando por la ventana, vi una elegante camioneta SUV negra que rodaba por el camino de tierra. Sus neumáticos levantaban nubes de polvo. Esta vez no era Héctor, era Olivia. Salió del coche con un abrigo color crema que probablemente costaba más que el presupuesto anual de toda la escuela. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus labios pintados del mismo tono de rojo que había usado el día de mi boda, el que casi había robado. Un conductor abrió el maletero y le entregó una caja envuelta en papel brillante. Salí antes de que ella pudiera llamar a la puerta de la escuela. ¿Qué haces aquí? Ella sonrió, aunque no le llegó a los ojos. Ha sido difícil de encontrar. Héctor me dijo dónde estabas. Pensé que vendría a ver por mí misma. ¿Viniste hasta aquí para qué? ¿Para presumir? Pregunté. Ella inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. Para hacer las paces. Hemos tenido nuestras diferencias, pero eres importante para Héctor, lo que significa que eres importante para mí. Importante. La palabra se sintió como veneno en mi boca, en mi vida pasada. Importante había significado ser tolerada, mantenida cerca. Mientras no interfiriera con lo que ella quería, me crucé de brazos. Si tienes algo que decir, dilo. Tengo trabajo que hacer. Ella se acercó, bajando la voz. Él es miserable sin ti. Pretende que está bien, pero lo conozco mejor que nadie. Podrías volver, ¿sabes? Podríamos empezar de nuevo. Los tres. Casi me reí. ¿Los tres? Olivia, has estado tratando de borrarme desde el momento en que nos conocimos. Su sonrisa se agudizó. Tal vez, pero ahora creo que es mejor si estás cerca. Mira, Héctor es terco. No admitirá que me quiere a menos que haya algún obstáculo. Y tú, querida Cassandra, eres el obstáculo perfecto. La miré fijamente, tratando de decidir si solo estaba siendo cruel o si realmente creía su propia lógica retorcida. Estás loca. Ella se encogió de hombros. ¿Loca? Tal vez. Pero sabes que es verdad. Te vas y él te persigue. Te quedas y él sigue luchando por mí. De cualquier manera, yo gano. Antes de que pudiera responder, me tendió la caja, un regalo para la escuela. No quería tocarla, pero los niños se habían reunido detrás de mí, sus ojos curiosos mirándonos. Llevé la caja adentro y la abrí. Dentro, había abrigos de invierno gruesos, buenos, lo suficientemente resistentes para soportar el frío de la montaña. Por un momento, casi olvidé quién los había enviado. Deberías agradecerme, dijo Olivia desde el umbral, su voz goteando con falsa dulzura. No lo hice. En cambio, me volví hacia los niños. Pruébenselos. Asegúrense de que les queden bien. Ellos se apresuraron a obedecer, su risa llenando la habitación. Olivia los observó con una expresión que no pude descifrar. Luego, en voz baja, dijo: «¿Sabes? La lesión de Héctor fue peor de lo que te dijo. Los médicos dicen que tal vez nunca vuelva a correr. Se culpa a sí mismo por no ser lo suficientemente rápido ese día, pero en el fondo, creo que también te culpa a ti». Las palabras fueron una cuchilla deslizándose limpiamente entre mis costillas, pero me negué a darle la satisfacción de verme estremecerme. «Entonces es bueno. Estoy lejos ahora. Él puede pasar todo su tiempo contigo». Ella sonrió de nuevo, un destello de triunfo en sus ojos. «Ya lo hacemos». Esa noche no pude dormir. Su visita me había dejado un sabor amargo en la boca, pero también había despertado algo peligroso, una curiosidad que no quería reconocer. Si Héctor estaba realmente herido, si realmente me culpaba, ¿por qué venir aquí? ¿Por qué enviar a Olivia 2 días después? Obtuve mi respuesta. Era tarde cuando un mensajero del pueblo más cercano llegó con una carta. El sobre era grueso, caro y en relieve con un sello dorado que reconocí al instante. El escudo familiar de Héctor.
Mis manos picaban por romperlo, pero algo en mí dudó. Dentro había una sola hoja de papel escrita con su letra inconfundible. Cassandra, cometí un error al dejarte ir. Olivia no es lo que crees que es. Necesito decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. Por favor, encuéntrame en la posada La Linterna Roja el día 15. Ven sola, Héctor. La Linterna Roja estaba a mediodía de viaje del pueblo. Leí la nota 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. No estaba segura de si iría. Los días previos al 15 estuvieron llenos de una tensión inquieta que no podía quitarme. Me repetía a mí misma que no tenía ninguna razón para verlo, que nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que sabía. Pero tarde en la noche del 14, mientras el viento aullaba contra las ventanas, me encontré empacando una pequeña bolsa. El viaje a la posada fue agotador, el camino resbaladizo por el hielo. Para cuando llegué, mis manos estaban entumecidas. La linterna roja era cálida y con poca luz. El aroma a vino especiado pesado en el aire. Un camarero me llevó a una habitación privada en la parte de atrás. Héctor ya estaba allí. Se puso de pie cuando entré, apoyándose pesadamente en un bastón. Su rostro estaba pálido, su mandíbula sin afeitar, sus ojos sombreados por el agotamiento. «Viniste», dijo, el alivio parpadeando en su voz. Cerré la puerta detrás de mí. No debería haberlo hecho. Él me hizo un gesto para que me sentara. «Por favor, solo escucha». Me quedé de pie. «Di lo que tengas que decir». Él respiró hondo. «Olivia, ella no es quien crees. Nos ha estado mintiendo a los dos». «¿Ese incendio?» Dudó. Luego me miró a los ojos. «No fue un accidente». La habitación pareció inclinarse. «¿De qué estás hablando?» Ella lo dijo, Cassandra. «Quería inculparte para que pareciera que te interpusiste en mi intento de salvarla. Me ha estado manipulando durante años, y yo la dejé. Estaba ciego. Busqué en su rostro cualquier señal de engaño, pero todo lo que vi fue una sinceridad desesperada y atormentada». «¿Por qué? Dime ahora», pregunté. «Porque está planeando algo peor. Ella va tras la herencia, y cualquiera que se interponga en su camino». Interrumpió, su mano apretando el bastón. «Creo que podrías estar en peligro». Durante un largo momento, solo me quedé allí. El peso de sus palabras se posaba sobre mí como nieve fresca. En mi vida pasada, lo había odiado por amarla. Ahora me estaba diciendo que ella había orquestado los mismos eventos que nos destruyeron a ambos. No estaba segura de si le creía, pero una cosa era segura. Si Olivia había provocado el incendio una vez, podía hacerlo de nuevo. Y esta vez no iba a ser yo quien se quemara. Salí de la linterna roja antes de que las velas de la habitación privada se hubieran consumido hasta la mitad. Héctor había intentado seguirme, llamándome por mi nombre con el mismo tono suplicante que una vez había usado para convencerme de casarme con él, pero seguí caminando hasta que el aire frío se tragó su voz. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco que no podía silenciar. Olivia provocó el incendio. Si eso era cierto, significaba que mi muerte en mi vida pasada había sido el resultado de una cadena de mentiras y manipulaciones, más deliberada de lo que jamás había imaginado. Significaba que la mujer que había despreciado por su descarada obsesión con Héctor era mucho más peligrosa de lo que le había dado crédito, pero también significaba que Héctor había sido su títere durante años, y no estaba segura de si podía separar los hilos del hombre. Cuando regresé al pueblo al día siguiente, las montañas parecían más nítidas, las sombras más largas. Me dediqué a enseñar, tratando de que la risa de los niños ahogara la inquietud que me carcomía, pero 3 días después, esa frágil paz se hizo añicos. Acababa de terminar una lección cuando uno de los niños mayores irrumpió en el aula, jadeando. «Maestra Cassandra, hay una mujer en la puerta de la escuela. Dice que es tu hermana». No tenía una hermana. Al salir, la vi inmediatamente. Olivia parada en la nieve con un chal holgadamente sobre los hombros. Su conductor la rodeaba a pocos metros de distancia. Ella sonrió cuando me vio, pero sus ojos brillaron como el hielo. «Me has estado evitando», dijo, quitándose un copo de nieve de la manga. «Pensé que deberíamos hablar cara a cara». «No tengo nada que decirte». «Oh, pero yo sí tengo algo que decirte». Ella dio un paso lento hacia adelante. «Héctor está débil ahora, vulnerable y tú». Inclinó la cabeza. «Tú eres lo único que podría arruinarlo todo para mí.
Así que aquí está mi oferta. Desapareces para siempre esta vez. No más enseñanza, no más deambular, no más contacto con él. Me reí, seca y sin humor. Eso no es una oferta, es una amenaza. Ella sonrió más ampliamente. Llámalo como quieras, pero debes saber. Los accidentes ocurren aquí en las montañas todo el tiempo. Caminos resbaladizos, estufas defectuosas, animales salvajes. Nadie se enteraría. Los niños observaban desde la puerta del aula, sus rostros pálidos. Me acerqué a ella hasta que estuvimos a solo unos centímetros. Si alguna vez te acercas a mí de nuevo, Olivia, descubrirás exactamente cuánto he cambiado desde la última vez que nos vimos. Su sonrisa vaciló, pero solo por un segundo. Eres más entretenida de lo que pensaba. Ella se dio la vuelta y regresó a la camioneta. Su conductor le abrió la puerta. Disfruta de tu pequeña escuela mientras dure. Durante el resto del día, mis manos no dejaron de temblar. Revisé las cerraduras de mi puerta esa noche. Luego coloqué un cuchillo de cocina debajo de mi almohada. El sueño llegó en ráfagas cortas e inquietas a la mañana siguiente. Llegó un paquete, sin remitente, sin nota. Solo una pequeña caja cuadrada envuelta en papel liso. Dentro había un solo fósforo carbonizado y una fotografía de la escuela tomada a distancia. Me senté bruscamente al borde de mi cama. Esta era su advertencia. Quería que supiera que podía alcanzarme aquí, que ningún lugar estaba a salvo. Esa tarde, caminé a la oficina de correos en el pueblo más cercano y envié por correo las capturas de pantalla que había guardado hace meses. La foto de la lencería, los pies de foto, la invitación de boda alterada a un abogado en la capital, a quien había conocido una vez a través de un amigo. Junto con ellos, adjunté una breve carta. Si algo me sucede, investiguen a Héctor Morales y Olivia Morales. Empiecen con esto. Pasaron los días sin incidentes, pero el pueblo se sentía diferente. Cada rostro de extraño se demoraba demasiado en mi mente. Cada ruido inesperado por la noche me hacía sentarme en la cama y, a pesar de todo, Héctor enviaba cartas, rogándome que lo llamara. Promesas de explicar más, de protegerme. No respondí. Luego, una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, escuché pasos crujiendo en la nieve fuera de mi ventana, lentos, deliberados. Tomé el cuchillo de debajo de mi almohada y me acerqué sigilosamente a la puerta, apoyando mi oído contra ella. Los pasos se detuvieron y luego, toc, 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 abrí la puerta lo suficiente para ver a Héctor parado allí. Su bastón en una mano, una pequeña bolsa de lona en la otra. Su rostro estaba demacrado, sus labios agrietados por el frío. No sabía a dónde más ir, dijo. Ella ha ido demasiado lejos esta vez. Algo en su voz me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Trató de incendiar mi casa, dijo, entrando sin esperar permiso. Pero no era solo la casa lo que quería destruir. Tenía papeles. El testamento de mi padre, documentos sobre la herencia. Se han ido. Dejó la bolsa en el suelo y se hundió en la silla más cercana. Debí haberte escuchado, debí haberla dejado hace años. Me quedé junto a la puerta, mis dedos apretados alrededor del mango del cuchillo. ¿Por qué estás aquí, Héctor? Él me miró con los ojos llenos de dolor. Porque no puedo luchar contra ella solo y porque necesito que me creas. No respondí de inmediato. Afuera, el viento sacudía las ventanas. En algún lugar muy dentro de mí, una idea peligrosa comenzó a echar raíces. Si Olivia se había vuelto contra él, si había llegado tan lejos, quizás era hora de dejar de huir. No para salvar a Héctor, sino para terminar lo que ella empezó y asegurarse de que nunca más tuviera la oportunidad de intentarlo. La decisión se posó sobre mí como la primera nevada intensa del invierno, tranquila, fría y absoluta. Había pasado 2 vidas dejando que Olivia dictara los términos, ya sea por manipulación, crueldad o un encanto calculado. Esta vez, el final me pertenecería. Héctor se quedó en la pequeña habitación de invitados de las dependencias de la escuela esa noche. No confiaba en él, no del todo, pero podía ver la tensión en su cuerpo, la forma en que sus manos temblaban cuando pensaba que no lo estaba mirando, la forma en que su bastón temblaba contra el suelo. Lo que sea que hubiera pasado, Olivia había dado un golpe que lo había sacudido incluso a él. A primera hora de la mañana, volví a la oficina de correos.
Esta vez envié 2 cartas, una al abogado con el que ya había contactado autorizándolo a proceder con las investigaciones legales sobre las finanzas de Olivia, y otra a un periodista de la capital conocido por desenterrar escándalos que a la sociedad educada le gustaba enterrar. Incluí cada prueba que tenía: las capturas de pantalla, las publicaciones de lencería, la invitación de boda alterada y copias de las cartas recientes de Héctor. Cuando regresé, Héctor estaba en la mesa de la cocina, su cabeza inclinada sobre una humeante taza de té. «Ella vendrá por ti. Ahora», dijo, sin levantar la vista. «Ella ya lo ha hecho». Respondí. «Por eso no voy a esperar su próximo movimiento». Dejamos las montañas juntos al día siguiente. El viaje a la capital fue tenso, lleno de largos silencios y ocasionales estallidos de conversación que morían tan rápido como comenzaban. Héctor explicó más a medida que viajábamos cómo Olivia había encantado a los asociados de su padre, cómo se había maniobrado para controlar activos clave, cómo había convencido a casi todos a su alrededor de que ella era la parte equivocada en cada conflicto. Cuando llegamos a la capital, el abogado ya había comenzado su trabajo. Había encontrado rastros de cuentas en el extranjero vinculadas a Olivia, transferencias realizadas en los meses anteriores y posteriores al incendio del hotel. El periodista estaba interesado, muy interesado, pero quería un gancho público, algo innegable. Ese gancho llegó antes de lo que esperaba. 2 días después de nuestra llegada, Olivia entró en el vestíbulo del hotel donde nos alojábamos. Su abrigo era blanco, su cabello perfecto, su expresión, una de furia apenas disimulada. Los periodistas a los que había avisado esperaban cerca, sus cámaras ocultas pero listas. «Cassandra», dijo, su voz resonando lo suficiente como para llegar a la pequeña multitud en el vestíbulo. «Oigo que has estado contando historias sobre mí. Peligrosas». «No cuento historias», dije con calma. «Cuento la verdad». Sus ojos se entrecerraron. «Cuidado, todavía puedo hacerte desaparecer». El flash de una cámara capturó el momento. Su rostro se contorsionó. Sus palabras quedaron grabadas en las grabadoras. El periodista se adelantó entonces, educada pero firmemente, pidiéndole que comentara las acusaciones de fraude de seguros, robo de herencia e incendio provocado. Ella se paralizó, solo por un latido. Y luego la máscara se deslizó, reemplazada por una mirada, tan venenosa que me envió un escalofrío por la espalda. «¿Crees que has ganado?», siseó. «Esto no ha terminado». «Oh, sí ha terminado», dije suavemente, inclinándome más cerca, para que solo ella pudiera escuchar. No porque yo lo diga, sino porque esta vez he provocado el incendio al anochecer. La historia se había difundido en línea. Imágenes de Olivia en el vestíbulo, audio de su velada amenaza y documentos filtrados de los archivos del abogado pintaron una imagen demasiado detallada para que ella pudiera salirse con la suya ante el público. La simpatía se evaporó rápidamente, reemplazada por la indignación. En una semana, las autoridades congelaron sus cuentas. Fue citada para ser interrogada en relación con el incendio que casi la había matado años atrás, el que había usado para incriminarme. Héctor, por una vez, no intentó protegerla. No me quedé a ver el resto. 2 semanas después, volví a las montañas. Mi aula una vez más, llena del sonido de las voces de los niños. Los abrigos que Olivia había traído seguían colgados en sus percheros, pero ahora eran solo abrigos, ya no contaminados por las manos que los dieron. En la primera noche clara después de mi regreso, me paré afuera y miré las estrellas. El aire era cortante, el silencio profundo, en algún lugar lejano. Olivia estaba enfrentando las consecuencias. Había eludido durante tanto tiempo. En mi primera vida, había muerto asfixiada bajo el peso de sus mentiras. En mi segunda, había quemado esas mentiras hasta convertirlas en cenizas. Y en esta, finalmente respiré libremente.